Le damos las gracias al Señor, como siempre, por la oportunidad, el privilegio de estar el pueblo de Dios reunido el día del Señor para adorar a su Señor. En respuesta a la sagrada convocación en la cual disfrutamos de la paz, del reposo especial que este día nos recuerda. Mis amados hermanos han podido ver tanto en las oraciones de intercesión y en sus asientos que muchos de nosotros no están aquí. Tengan en oraciones. Hemos escuchado esta semana, tenemos varios hermanos enfermos. Sea que sientan el abrazo de la comunidad aún desde la distancia mediante las oraciones. Rogamos al Señor, como siempre, que nos conceda salvación por su palabra, que nos conceda por el estudio de su palabra un entendimiento de lo valioso que es la comunidad de creyentes, que nos dé un mayor amor por la iglesia que Él redimió y que sobre todo estos labios falibles no sean impedimento alguno para su palabra infalible. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, hemos llegado al final de la carta a los Colosenses en la serie que hemos titulado Completos en Cristo. Y la titulamos de esa manera, hermanos, porque esa es la idea que Pablo quiere transmitir a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Herápolis, a la iglesia de la Odisea y por extensión al Templo Bautista de Colón. La idea es que usted y yo, mis amados hermanos, recordemos que estamos completos en Cristo. El creyente encuentra tanto su identidad, su esperanza, su propósito, todos en Cristo. Y siendo esto verdad, al mismo tiempo el creyente debe rechazar vehementemente el engaño que el mundo, influenciado de nuevo por Satanás, trae a nosotros. El engaño de pensar que al Cristo y solo Cristo, que es cabeza de la creación, nosotros tenemos que añadirle algo para un nivel superior de plenitud. Ese era el engaño que se estaba dando en la iglesia de Colosas. Falsos maestros le decían a la iglesia que si se abstienen de comer ciertas cosas, que si se maltratan físicamente de alguna manera u otra, van a tener acceso a un nivel superior delante de Dios. Otros les decían que si utilizan o combinan estos aspectos espirituales del mundo con la fe cristiana, alcanzarán un nivel aún mayor de espiritualidad. Algunos decían que para poder llegar a Dios, Jesús está bien, pero arriba de él habían ángeles y huestes espirituales que te daban todavía un mayor acceso a la comunión con Dios, a lo cual la respuesta tajante del apóstol Pablo es: como recibieron a Cristo, vivan así. Él es la cabeza de toda la creación. Él es superior a todo y todos. Nada se compara con Cristo. Y ese es el mensaje que debe resonar de nuestras gargantas y debe resonar en nuestros corazones. Nada supera a Cristo. No hay nada que el mundo te pueda dar que siquiera se compare a lo que Cristo es para quien lo ha conocido. Esa es la idea. Cualquier otra cosa es engaño que termina en una espiritualidad vacía, legalista, que promete mucho y que no da nada. En esa línea, hermanos, hemos llegado al epílogo de la carta a los Colosenses. Y es probable que usted se pregunte, yo me pregunté lo mismo, ¿qué es lo que vamos a sacar de este poco de salud? Yo creo que ya podemos irnos al siguiente libro.
salúdame a este, salúdame al otro. Pero la realidad es, mis amados hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, mis amados hermanos. Y la realidad es que mientras más nos metemos en este pequeño esta pequeña porción de la escritura, nos damos cuenta de que es profundo, hermanos. Las doctrinas que el apóstol Pablo aborda. Por lo menos me quedo yo con la idea, mis amados hermanos, de que Pablo vivía el evangelio tan profundamente, mis amados hermanos, que el evangelio se le derrama de la cruz. Es lo que veo allí. Y sin duda alguna esto es inspirado por el Espíritu Santo, pero lo que quiero transmitir, mis amados hermanos, es que en estos cortos versículos, donde hay algunos nombres desconocidos y donde parece que hay algo aburrido, hay un profundo contenido espiritual. Y ruego al Señor que me permita transmitirlo. Porque la realidad es, mis amados hermanos, que aunque lo que se ve en esta porción parece poco relevante, lo es mucho. Esta porción del texto nos está revelando un aspecto de la iglesia que para muchos es a veces desconocido. Para algunos es inclusive utópico. Eso no existe, eso no puede ser. Para otros es contracultural porque entienden la iglesia de manera incorrecta. Se entiende la iglesia como un club dominical donde las personas nos reunimos los domingos a adorar para satisfacer nuestras conciencias. Otros lo ven como un club que hace activismo social meramente. Y aun cuando todas estas cosas son buenas, tenemos que adorar a Dios, aun cuando debemos ser de impacto, sal y luz en la comunidad, la iglesia es mucho más que eso. Y es lo que este pasaje quiere transmitir. Y hay una carga en mi corazón que este pasaje afirma, hermanos, de que habemos muchos de nosotros viviendo sin la experiencia completa de lo que es la comunión de los santos. Salmo 133, versículo 1. Lo repetimos, no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Muchos lo repetimos, poco lo entendemos y mucho menos aún lo hemos experimentado. Quiero que se queden con la última parte del versículo 3 de ese salmo. Es allí donde Jehová envía bendición y vida eterna. ¿Cuál es la idea de entender, mis amados hermanos? La unión con Cristo, que es por medio de la fe, da origen a una nueva comunidad que vela de manera integral por el bienestar de todos sus miembros. Mis amados hermanos, la vida cristiana debe ser vivida en comunidad. Hay algunas palabras que van a resaltar a lo largo del texto. ¿Se dieron cuenta? Amado hermano, fiel ministro, compañero de prisiones, uno de ustedes. Todas estas palabras, mis amados hermanos, apuntan precisamente al valor de la comunidad. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo aquí, en esas letras de saludo y de despedida, está mostrándole a la iglesia todo aquello que escribió desde el versículo del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 6. Él lo estaba viviendo con cada uno de sus colaboradores. Todas las palabras que se ven aquí están dirigidas de parte de el equipo misionero del apóstol hacia la iglesia. Ahora, hermanos, quisiera leerles una vez más las palabras de
el puritano George Swinnock. Ay del que está solo. David estaba solo cuando Satanás lo llevó a deshonrar a la esposa de su prójimo. Cuando el rebaño permanece unido, está seguro al estar bajo la supervisión del pastor. Y este no es el pastor Gudín, el pastor es Cristo Jesús. Pero si una oveja queda rezagada del resto, es una presa rápida para el lobo voraz. No es empresa difícil robar la casa que está situada lejos de otros vecinos. Satanás, cual pirata cruel, anda en busca de aquellas embarcaciones que navegan sin que nadie las esculte. Esa es una realidad. En una sociedad donde priva el individualismo, el mensaje que vemos es total y absolutamente necesario. Mis amados hermanos, el individualismo radical es la idea de que el hombre es el centro de todo. Todo se dirige en torno a mi comodidad, a mi bienestar, a mi decisión, a lo que a mí me agrada y mi beneficio. Pero el mensaje del evangelio es contracultural. El individualismo, mis amados hermanos, dice yo primero, lo demás, todo después. El individualismo no es enseñable. Y no es enseñable porque rechaza autoridad y porque rechaza jerarquías. Y lo más peligroso de todo, el individualismo se considera autosuficiente. Aun cuando se diga que está en la iglesia, se considera autosuficiente. Y Pablo va a contrarrestar todos estos argumentos, mis amados hermanos, en esa porción que le dio el hermano Ricardo hace un minuto. ¿Cuál es la premisa? La nueva cosmovisión según Cristo rechaza el individualismo y abraza un entendimiento de comunidad que camina en un mundo caído con el deber de ser testigos y embajadores de Cristo. Eso es lo que el hermano Pablo está transmitiendo aquí. Una comunidad que camina en un mundo caído y con el deber de ser testigos y embajadores de Cristo. Mis amados hermanos, el hecho de que usted y yo vivamos en un mundo caído resalta precisamente la abundancia de necesidades que tenemos, de todo índole, físicas y espirituales, porque no puede ser de otra manera. Y ante esa realidad, Dios diseñó, es su voluntad, una comunidad donde todas estas necesidades son satisfechas. Así que la idea aquí, o el título del mensaje, si me permiten decirlo, es la bendición de la comunión. La vida en resurrección reconoce la bendición de la comunión. Si se dieron cuenta, mis amados hermanos, en la oración que hacemos al inicio de nuestro culto, por lo general, el que está aquí tiende a orar por aquellos hermanos que, por motivos que no quieren, por motivos contrarios a su voluntad, no se encuentran aquí. Ellos querían estar aquí, pero se enfermaron. El trabajo les sacó con una emergencia o tuvieron algún tipo de contratiempo, pero su mente y su corazón anhelaban estar en presencia de Dios en la comunión de los santos. Sin embargo, al mismo tiempo oramos por aquellos que voluntariamente dicen, yo no necesito estar ahí. Y hermano, no me refiero solamente al domingo, tampoco, eso es importante entenderlo, porque la comunión no es nada malo el domingo, sino es que no necesito ser parte de todo eso. Mi amado hermano, si nos sentimos así, nos vamos a dar cuenta de que probablemente no hemos entendido el evangelio. Esto es lo que Pablo está diciéndonos aquí, mis amados hermanos. Y hay al menos 4 cosas, 5 que quiero mencionarles
en esta mañana. ¿Qué cosas no doy yo en estos saludos que son principios para la iglesia hoy? La primera, en unión con Cristo hay un genuino interés por todos los hermanos. Lo segundo, en unión con Cristo, el poder del evangelio se manifiesta en medio de la iglesia. En tercer lugar, en unión con Cristo hay amor e intercesión por la iglesia. En cuarto lugar, en unión con Cristo hay mutua edificación, no solamente a nivel local, sino a nivel general, lo pudiéramos decir así. Y finalmente, en unión con Cristo, la iglesia vive dependiente de la gracia de Dios. Así que, hermanos, sin más preámbulo, los versículos del 7 al 9 nos muestran cómo en unión con Cristo hay un genuino interés por los hermanos. Noten lo que dice el versículo 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y ahí vamos viendo las calificaciones que hace el apóstol aquí. Quiero recalcar algo, hermanos. Aquí cuando Pablo dice, amado hermano, con cualquiera de todos, con lo que se mencionan aquí, Lucas, Onésimo o el mismo Tíquico, él no está hablando solamente de que lo ama porque es su hermano en Cristo, sino del amor que pasado en la unión con Cristo se va forjando en el caminar juntos. Es un amor más profundo desde ese punto de vista. A eso es lo que se refiere Pablo cuando dice Tíquico, amado hermano, fiel ministro, consiervo del Señor. ¿Ok? Consiervo en el Señor. Versículo 8. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Y hay dos nombres, pero esos dos nombres se nos revelan mucho. A Tíquico lo llegamos a ver por primera vez por allá en Hechos, capítulo 20, versículo 4. Un cristiano oriundo del Asia Menor. Y él, a lo largo de los viajes misioneros de Pablo, su trabajo fue un poquito de todo, multifacético, hizo de todo. Fue de gran importancia para el ministerio de Pablo. Él lo hace ver en la manera en que lo describe. Él fue inclusive considerado por Pablo para ser ministro en Creta. Fue considerado para transportar las ofrendas de la iglesia de un lugar a otro para los hermanos que estaban en necesidad. Yo sé que poner en contexto, hermano. Cuando a alguien le daban la plata de la ofrenda en esos tiempos, no era como ahora que tú podías coger un taxi, bajarte en el banco y hacer el depósito, llenar el slip y ya. En esos tiempos, hermano, el tesorero de la iglesia tenía un trabajo severo. Y el que estaba encargado de enviar una ofrenda, tenía que ser una persona de la más profunda y absoluta confianza. Y es lo que se ve aquí. Por dos razones. La primera, las cartas a la iglesia de la Odisea, inclusive a Éfeso, las llevaba Tíquico. No solamente llevaba las cartas, sino que él era el encargado de llevar a Onésimo de vuelta a Filemón. Y todo lo que ha venido la historia, que por cierto es lo que vamos a tratar de estudiar a partir de la próxima semana, saben que el caso de Filemón con Onésimo, ese era un caso serio, caso que requería la máxima confianza por un lado, la máxima capacidad
de trabajo ministerial para que fuera llevado a cabo. Una persona de suma confianza para el apóstol Pablo. Y en tercer lugar, era capaz de animar y capaz de consolar a la iglesia. ¿Okay? Todo esto lo cito porque Tíquico, consiervo del Señor, está siendo el instrumento por el cual la iglesia puede conocer las circunstancias del apóstol Pablo. Todo lo que a mí se refiere se lo hará saber Tíquico y Onésimo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la iglesia necesitaba saber las circunstancias de Pablo? ¿Pablo está siendo narcisista cuando dice eso? No, es al revés. La iglesia está interesada en conocer cuáles son las circunstancias del apóstol Pablo, que estaba escribiendo desde prisión. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo está tu caso, Pablo? ¿Te van a matar, Pablo? Eso es lo que estaba pasando por la mente de los hermanos en Colosas. Yo quería saber todo lo concerniente a Pablo. Y Pablo no dice, ¿qué le importa? Eso soy yo y Dios. Él no dice eso. Él dice, todo lo concerniente a mí se lo voy a hacer saber de parte de Tíquico y de Onésimo, para que sean consolados. Y aquí dos cosas. Hay dos razones para ser consolados. La primera es obvia, saber cómo estaba Pablo. ¿Cuáles eran sus circunstancias en Roma? Desde donde estas cartas son escritas. Y la segunda, encontrar consuelo también en las diferentes tribulaciones y circunstancias que la iglesia estaba lidiando, como por ejemplo los falsos maestros. Así que el primer principio que yo veo destacable aquí es el interés mutuo, tanto de Pablo por los colosenses, como vimos del capítulo 1, como del pueblo o la iglesia por Pablo, como estamos viendo precisamente aquí. Para consuelo mutuo. De nuevo, replicando todas aquellas virtudes y atributos que surgen de la unión con Cristo al reflejar el carácter de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de qué cosas? De misericordia y de alguna. De toda consolación. Lea el versículo 4. El cual nos consuela en alguna de nuestras tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones. ¿Con qué propósito? Para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dicho en otras palabras, la comunidad de santos es una comunidad de consolación. Dice Pablo más adelante, hablando de 6 compañeros más, o 3 particularmente, ellos han sido para mí consolación. Porque sabe algo, hermanos, todos necesitamos consolación y exhortación. Vimos en el estudio de Hechos hace poco en la tormenta. ¿Se acuerdan? Estaba Pablo animando a toda la gente que estaba en ese barco en medio de la tormenta. Aquí no se va a morir nadie, coman, no se preocupen, vamos a estar bien. Dios me dijo, ese era Pablo. Pero el mismo Pablo que estaba animando a todo el mundo en el barco, nos dice el texto en su viaje a Roma, que cuando los hermanos se toman con él en la vía hacia Roma, dice la escritura, Pablo encontró ánimo. Todos necesitamos. Desde el más pequeño hasta el más grande. De modo que para poder vivir ese ministerio tiene que haber un genuino interés por mi hermano y mi hermana de la comunidad. Es el primer principio que veo aquí. Ahora, ahí mismo observo el segundo. En unión con Cristo, el poder del evangelio se manifiesta en la comunidad. Ahora, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda,
y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí consuelo. Hagamos una pausa ahí, mis amados hermanos, versículo 10 y 11. La unión con Cristo nos revela el poder del Evangelio operando. Voy a rebobinar el caseo un poquito más. Volvamos al versículo 9, donde se habla de Onésimo. Onésimo es la prueba del poder del Evangelio obrando en medio de la comunidad, dando inicio a la comunidad, trayendo a las personas a la comunidad. Recuerden que Onésimo era un esclavo fugitivo. Él había violado literalmente todo lo que Pablo había recomendado en la carta. De hecho, a lo mejor lo que Pablo escribió en la carta tenía en mente la actitud tanto de Onésimo como la de Filemón. Por poner un ejemplo, esta persona se va de su amo, se escapa de su amo. Y lo curioso, hermano, que Pablo no lo dice. El nombre Onésimo significa útil, pero Onésimo no estaba siendo útil para nadie. Miren lo que dice Filemón, versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, ¿dónde? En mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Eso es lo que hace el Evangelio. Todos nosotros rebeldes, todos nosotros rechazando al Señor, considerándonos útiles, pero siendo inútiles para lo que realmente agrada a Dios. Pero el poder del Evangelio revierte todo eso. En la providencia de Dios, este esclavo fugitivo se encuentra con el apóstol Pablo en la prisión. Ustedes saben que Pablo no podía hacer otra cosa que hablar de Cristo y Cristo crucificado. Y por ende, Onésimo dice, mire adelante y el después. El siervo inútil ahora se ha hecho un siervo útil. Mire cómo Pablo habla de él, lo leímos hace un momento. Amado y fiel hermano. ¿No ve ahí? Ese es el poder del Evangelio en medio de la comunidad. Hay otro ejemplo con otro nombre que está allí. ¿Se acuerdan de Marcos o Juan Marcos? Porque el ejemplo de Juan Marcos nos recuerda precisamente que todos nosotros tenemos necesidad de restauración en la comunidad creyente. Si se acuerdan, en el libro de Hechos, Bernabé y Pablo tuvieron pelea. ¿Por quién? Por Juan Marcos. Llegaron hasta separarse. Juan Marcos. Pero nota aquí, mis amados hermanos, él está citado nuevamente dentro de los colaboradores de Pablo. Fue restaurado nuevamente al ministerio. Y note algo, mi hermano, usted podrá pensar, ¿cómo fue que Bernabé cambió? ¿Qué pasó para que Bernabé cambiara? Y hay por lo menos dos opciones a considerar. La primera, estoy seguro que su tío Bernabé se sentó con él. Estoy seguro que su tío Bernabé le dijo, hijo mío, las cosas son así, así, así. La vida en el Cristo es así, así, así. Aquí es menos yo y más Cristo. Las cosas son así. La exhortación de Bernabé pudo haber sido el motivo de que el hermano encontrara tiene toda la razón. ¿No sabe qué otra cosa pudo haber sido también? La disciplina de Pablo. Cuando le dijo, tú así conmigo, no vas.
Eso pudo haber sido también el instrumento que trajo arrepentimiento. Y hermano, esto es una lección interesante desde mi opinión. Creo que la Biblia nos enseña aquí que todos necesitamos consuelo, todos necesitamos exhortación, pero también la comunidad necesita corrección. Para eso están todos los líderes que vemos aquí mencionados. A veces nos gusta el ánimo, a veces nos gusta la exhortación, pero no nos gusta el consejo. Es lo que yo observo aquí. Bernabé recibe consejo. Mis amados hermanos, eso trae un cambio de actitud. Todo es parte de los medios de gracia dados por Dios en la comunidad para vivir conforme a la voluntad del Señor. Espero que lo puedan ver ahí, mis amados hermanos. Esa es la labor de los ministros, esa es la labor de los siervos, dice el Señor, para perfeccionar a todos los santos en toda buena obra. Toda buena obra. Así que vemos también el poder del evangelio en la restauración de pecadores. Lo vemos en algo más, mis amados hermanos. Vemos el poder del evangelio eliminando barreras y reconciliando personas. Miren los nombres. Versículo 10, nuevamente, quiero que lo vean conmigo. Aristarco, mi compañero de prisiones. Marcos, el sobrino de Bernabé. Y Jesús, llamado Justo. Ese apodo de Justo indica la actitud del individuo que anda en rectitud. Esa es la idea que se está tratando de transmitir aquí. Note que son los únicos, versículo 11, de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Usted se debe imaginar la frustración que tenía el apóstol Pablo, tratando de llevar el evangelio a los judíos primeramente, y predicándole en las sinagogas, y predicándole cuando tuviera chance, y que fueran los judíos los que trataran de matarlo, de meterlo preso, de todos los obstáculos posibles, dárselos a él. Aún así, él trataba, él amaba, como dice Romanos, a sus hermanos según la carne, como él mismo dice. Sin embargo, no respondía. Aún así, de ese grupo, habían 3 que estaban con él hasta la muerte. Quiero citar, por ejemplo, a Aristarco. Aristarco, él lo describe ahí, mi compañero de prisión. Aristarco no estaba preso, pero lo estaba acompañando en su prisión. Esa frase debería traducir mejor que nada. Él es mi compañero de guerra. Él es mi compañero de batalla. Él es mi compañero de lucha. Eso es lo que está diciendo prácticamente el apóstol. De él y de los otros 3 que voy a mencionar en un momento. Pero ¿cuál es la idea de transmitir, mis amados hermanos? En la comunidad, el enfoque no es yo decidir las circunstancias con las que me llevo bien o mal con alguien. Es el reconocimiento de la obra de Dios en cada uno. Mi amigo de batalla, ese es un término que se puede utilizar cuando tú has pasado un tiempo con alguien. Tú tienes a alguien porque ha sido compañero, que tú le confías lo que sea, porque tú sabes que él está contigo en la buena, en la mala y en la más mala. Hay algunas personas en el mundo que hablan así de su amistad, pero en la comunidad de creyentes eso alcanza todavía otra dimensión. Pablo estaba preso, él estaba allí. Os saludan a Aristarco, mi compañero de Señor. No la dejó nunca. Piénselo, él estaba en el barco con Lucas en el naufragio. ¿Okay? Él estaba tirando brazos para salir de la situación en la que estaba, junto con Lucas. El punto al que voy, mis amados hermanos, ¿dónde controlando todas estas cosas? En la comunidad. Es lo que estoy tratando de transmitir aquí, mis amados hermanos. Las barreras
judíos y gentiles, todos juntos. Y que el otro grupo de personas, Epafras, Lucas y Demas, son todos gentiles, enemigos por naturaleza, pero en Cristo están todos juntos. Y es un punto que hay que resaltar aquí, mis amados hermanos. Lo dije para el mes de la familia, pero lo voy a repetir aquí. Nosotros no escogemos a nuestro hermano. Dios nos da a nuestro hermano. El pastor Lincoln tiene 4 hermanos y yo no lo pedí así. Yo no dije, Señor, dame 3 varones más. El Señor dio a la hermana Olga un varón, una niña, otro varón y otro varón tiempo después. Nadie lo escogió así. La providencia de Dios lo eligió. ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Porque lo que nos mantiene en unidad no es que todos seamos de color o que seamos fanáticos de un equipo deportivo o de que tengamos en común el agrado por ciertos alimentos o ciertas cosas. Lo que nos tiene juntos no es que nos consideráramos buenos, porque de hecho algunos de nosotros, si nos topáramos en el mundo, ni siquiera nos lleváramos bien. Pero ¿sabe qué? La sangre del Cordero nos hizo a todos. A todos. Con una sola meta, con un solo modelo. Cristo es. Eso derriba cualquier padre. Eso implica que no hay cosa que no se pueda reconciliar si estamos en Cristo. No hay nada. No, que yo no puedo perdonar eso, no le puedo perdonar eso a ella, que él es así o él es así. En Cristo no hay enemigos. Dentro de la comunidad no hay. El Evangelio rompe barreras, reconcilia pecadores. Nota lo que dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. No importa dónde vengamos, todos somos uno en Cristo Jesús. Tercer lugar, mis amados hermanos, en unión con Cristo hay amor que intercede por la iglesia. Y esto está en la otra línea de personas que están en el ministerio. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Una pausa ahí. Mis amados hermanos, de Epafras escuchamos al principio y de Epafras escuchamos al final. Él era el evangelista, probablemente que llevó el evangelio a la región del Lipo, donde estaban Hierápolis, donde estaba Colosa y donde estaba la Odisea. Pero lo que se resalta aquí por parte del apóstol Pablo es el corazón de Epafras hacia la iglesia. Y mis amados hermanos, el punto a entender aquí es que si usted y yo estamos en unión por Cristo, tenemos que tener un amor por la iglesia, tanto la iglesia visible como por la iglesia invisible. Y la pregunta es, miren las palabras que utiliza el apóstol, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones. El término es inclusive más fuerte, luchando en oración por ustedes. ¿Lo ve allí? ¿Qué tanto oramos por la comunidad? Hay algo que somos buenos en hacer todos, en quejarnos de las cosas que vienen mal. Mira, fulano es así, fulano es así, ¿cuánto tiempo invertimos rogando encarecidamente por la comunidad? Es lo que se me está diciendo aquí. ¿Y qué oramos por la comunidad? Y voy recalco, hermanos, esta es la parte que a mí nos me marca de las cartas paulinas.
Busque las oraciones del apóstol Pablo, búsquelas todas. Eso se puede hacer en un día. Fíjese por qué ora el apóstol. El apóstol no ora por aire acondicionado en la iglesia. Ese tiempo no existía. Pero él pudo haber orado por más bancas. Él pudo haber orado por casas más grandes. Él pudo haber orado por muchas cosas que nosotros vemos como necesidades hoy. Y no estoy diciendo que no necesitemos más abanico o aire acondicionado. De hecho, yo quiero aire acondicionado, pero ese no es el punto. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad de la oración de Epafras? Que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios. Que estén completos y maduros en Cristo. Si la comunidad no sirve para eso, mis amados hermanos, no importa que tengamos aire acondicionado adentro y afuera, este lugar no sirve para nada. Y muchas veces perdemos el tiempo en las cosas que no son relevantes y dejamos de lado lo que realmente nuestras iglesias necesitan. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Porque la voluntad de Dios es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Y si la comunidad a la que pertenezco no me ayuda en eso, no está haciendo Salmo 123. Miren el versículo 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud, gran pasión por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Nos ha dado Dios pasión por la iglesia local. Nos ha dado Dios amor por la iglesia universal, invisible. Es lo que se nos está recordando aquí, mis amados hermanos. Eso es lo que significa el saludo a Epafras. Y hermano, piénselo por un momento. Yo pienso particularmente que el apóstol Pablo estaba de alguna manera impactado por el testimonio de Epafras. Epafras estaba allí. Epafras no le llevaba la carta, por recuerdo lo vimos en el capítulo 1. Él era el que le estaba contando a Pablo cuál era la situación. La carta iba a salir, pero Epafras se iba a quedar. ¿Ustedes se imaginan a Pablo dictándole al albacea o al que sea que estaba escribiendo la nota ahí? Y estaba Epafras ahí al lado. Sale del corazón de Pablo en mí. Versículo 14. Miren el contraste. Os saluda Lucas, el médico amado y Demas. Dos nombres importantes, hermanos. Dos nombres muy importantes. Primero, Lucas, el médico amado. ¿Cuánto le han dicho así, doctores? No estoy seguro, no estoy seguro que le haya dicho doctor amado. Pero de nuevo, ese amado nos habla de la profundidad de la comunión. Eso es lo que dice alguien que ha estado contigo en la tormenta, en la buena y en la mala. Si ustedes han visto el prontuario de Pablo, me apedrearon, me latillaron, me pegaron aquí, me hicieron allá. Todo esto que me hicieron. Entonces se imaginan a Lucas tratando cada una de las dolencias, cada una de las enfermedades del apóstol Pablo. Sin duda alguna podemos entender, podemos repetirlo con él. Lucas, el médico amado. Si se dan cuenta, hermanos, dos autores de los evangelios eran parte del equipo de trabajo del apóstol Pablo. Qué profunda la comunidad, mis amados hermanos. Y el último, Demas. Demas está ahí como una advertencia. Demas está ahí como un recordatorio. Que dentro de la comunidad pueden haber personas que aparentan querer la comunidad o realmente quieren más, se quieren más ellos. Quieren más lo que el mundo ofrece. Aun cuando se sepan la literatura, aunque se sepan el lenguaje, aunque digan varón, varona, siervo, sierva, lleven la Biblia debajo del brazo, no son de la comunidad. No se sienten parte de la comunidad. Eso es lo que pasó con Demas.
Mira lo que dice el versículo 10 de 2 de Timoteo 4. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Por qué se fue? Porque amaba a él. Mundo. Eso sucede. Y la iglesia tiene que saber que esa es una realidad, que dentro de la comunidad eso se puede dar y que debe entristecernos, pero que debemos reconocer que se puede dar. Lo cual es triste, hermano. Él lo cita precisamente aquí como un colaborador. 2 o 3 cartas después, lo perdimos. Eso es lo que literalmente está sucediendo aquí. Y note la razón, mi amado hermano, porque amaba a este niño, porque amaba al niño. ¿Qué quiere decir? Que Demas no tenía los nuevos lentes, Demas no tenía la nueva convicción, Demas no estaba buscando las cosas de arriba. La iglesia era un beneficio, la iglesia era una utilidad de la cual se podían obtener cosas probablemente, y no era una realidad. ¿Ok? Es posible que ese sea el caso. Punto 4. En unión con Cristo hay mutua edificación. Lea conmigo el versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Hay confusión por la manera en que está escrito. No se sabe si era ninfa o ninfas, si era hombre, si era mujer. Creo que es irrelevante para la narración, pero note el versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, haced que también se lea en la iglesia de la Odisea, de los laodicenses, perdón, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. ¿Lo ve allí? Ahora, usted se puede preguntar, ¿dónde está esa carta a los laodicenses? No sabemos. ¿Ves? Hay especulación. Algunos piensan que esa carta era la carta a los Efesios. No lo creo. Hay algunos que piensan que eso era una carta falsa que andaba corriendo por ahí. Hay otros que piensan, donde me encuentro yo, que simple y sencillamente esta carta no fue preservada por el Espíritu Santo, para que nosotros la tuviéramos. Todas las que el Espíritu Santo ha querido que tengamos, las tenemos. Pero ¿cuál es el punto a entender aquí, mis amados hermanos? Dentro de la comunidad debe haber un deseo de mutua edificación. ¿Por qué? El mensaje de la laodicense debía edificar a los hermanos de Colosa, y lo que había en Colosa debía edificar también a los hermanos de la iglesia de la Odisea. El punto a entender aquí, mis amados hermanos, es que más allá de la mutua edificación que podemos encontrar entre nosotros aquí, está también la mutua edificación entre otras comunidades locales, siempre y cuando, mis amados hermanos, porque esa salvedad hay que hacerla en la verdad. No te esperan cartas de Pablo, no era otra cosa que la verdad de la palabra de Dios. Vivimos para edificarla. Puede que la iglesia tenga ciertas carencias en algún área doctrinal o un área teológica o en un área ministerial, y hay otra iglesia que, habiendo pasado la experiencia o habiendo pasado la situación, pueda decirnos: ya nosotros pasamos por ahí, permítenos edificarte. Esto nosotros lo hicimos basado en lo que la Biblia enseña, tal o cual, y puede que nosotros no lo hayamos visto, pero el punto es que la comunidad se edifica mutuamente. Hermano, tenemos que hacernos la pregunta si de verdad la comunidad, y esto lo hago como una reflexión a nivel de asociación o a nivel de convención, todo lo que los bautistas nos gusta tener, si estamos siendo edificación mutua para nuestros hermanos en la fe. Esto se desprende ahí. Comparte tu carta con ellos comparten tu carta conmigo. Nosotros debemos poder edificarnos en la verdad. Finalmente, hermanos,
No, me estoy saltando el versículo 17, no me lo puedo saltar. En la comunión o en la comunidad de la iglesia, mis amados hermanos, hay exhortación. Miren al señor Arquipo, versículo 17. Decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ahora, ¿quién era Arquipo? Arquipo probablemente era el hijo de Filemón, de donde era Onésimo. Probablemente era en esa casa donde se reunía la iglesia. Ahora, el Arquipo era el ministro de la iglesia, él era el encargado, digámoslo así, a nivel pastoral de la congregación que se reunía en esa casa. Hay algunos que se confunden y dicen, bueno, hay opiniones, vamos a decirlo así. Pablo estaba regañando a Arquipo porque no estaba haciendo su trabajo. Bueno, el texto no nos dice eso, pero yo he visto al apóstol Pablo decirle a Timoteo, en exhortación, cumple tu ministerio. Decirle a Tito, decirle a todos sus jóvenes pastores, en exhortación, haz lo que Dios te llamó a hacer, ninguno tenga en poco tu juventud. Todas estas cosas son exhortación para el ministerio. Y entonces Pablo le dice a la iglesia, díganle, exhórtenlo. En la iglesia debe haber exhortación. En la comunidad debe haber exhortación. Finalmente, mis amados hermanos, en unión con Cristo se vive en dependencia de la gracia de Dios. Noten las palabras del apóstol Pablo en el versículo 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén, dicen algunos hermanos. Ahora, ese versículo corto debemos dividirlo en tres, porque hay tres cosas interesantes a observar allí. La primera, ¿por qué Pablo dice que la salutación es de su propia mano? ¿Okay? Usted asumiría que si yo le mando una carta, aunque sea de mi computadora, es de mi propia mano. Ahora, si usted asume eso, puede estar asumiendo incorrectamente. Porque ahora usted le puede decir a la ella, redáctame una carta de 10 puntos explicando esto y lo otro, y mándasela a fulano de tal, y ya usted puede pensar que yo le escribí, pero yo no la escribí. ¿Okay? En ese tiempo el tema no era la inteligencia artificial, sino que había un falso maestro tratando de conseguir su propio público. Así que se hacían pasar por apóstoles. Hacían cartas de Biblia e inventaban cosas y decían, aquí yo, Pablo. ¿Okay? La iglesia tenía que poder diferenciar de esas situaciones. No era algo no común que Pablo firmara sus cartas así. ¿Okay? Esa es una de las razones. La segunda razón es darle un sentido de pertenencia, de relación, de intimidad. Lo segundo que dice el versículo, acuérdense de mi prisión. Y ahí también nos podemos hacer la misma pregunta. ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia que se acuerde de sus prisiones? Creo que la respuesta también es doble, mis amados hermanos. Por un lado, mis amados hermanos, se puede decir sin duda alguna que nos recuerda que servir a Cristo tiene un costo, que somos compañeros de milicia, que estamos en guerra, que la vida del creyente no es fácil y por eso precisamente la comunidad es necesaria. El mismo Señor Jesús lo dice como bienaventuranza, bienaventurado soy cuando por mi causa son perseguidos y vituperados. Es una bienaventuranza, pero es un signo de aquel que sigue a Cristo.
Mis amados hermanos, la vida cristiana no se puede hacer solo. Sea consciente de eso. No hay manera de que tenga éxito si piensa que en su propia fuerza es suficiente. Cristo instituyó el cuerpo de Cristo, en el cual Él, en su soberano decreto, decidió que tu salud espiritual estaba directamente ligada con esta institución. Y no, hermano, no estoy hablando del edificio, estoy hablando del grupo de personas a la que Él te unió. Porque eso fue lo que pasó. Cuando Cristo te unió a Él, te unió a todos los que están al lado. A todos y cada uno de Dios, para tu bien, para tu santificación, para tu apoyo, para tu crecimiento, para tu oportunidad de ministrar también. Eso es lo que están haciendo todos los hombres, sirviendo al pueblo de Dios por amor a Cristo con sus vidas. Acuérdense de mis prisiones, dice el apóstol Pablo, que no es fácil. Según de Timoteo 3:12 le recuerda el apóstol a Timoteo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso está pasando hoy, mis amados hermanos. Es por eso que hay que recordar qué es la iglesia verdaderamente. Es por eso, hermanos, que la doctrina de la prosperidad no sirve si usted va para África. Es por eso que el falso evangelio de que todo lo que tú hagas va a salirte bien no funciona en otra región del mundo donde hay persecución. Las hermanas que nos acompañan hoy vienen de un lugar donde hay una aparente amabilidad con el evangelio, pero realmente no les interesa. Miren lo que está pasando en Nicaragua. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Por eso se necesita la comunidad. Nunca olvide mis prisiones. En segunda instancia, Pablo le está pidiendo a la iglesia, oren por mí. Recuérdenme de sus oraciones. El mismo principio que se mantiene. Oren por mí. Pero tú no eres el apóstol Pablo. Oren por mí. No, pero tú no fuiste al tercer cielo. Oren por mí. ¿Saben cuál es la aplicación que puedo poner, mis amados hermanos? Oren por sus líderes. Oren por sus pastores. Oren por sus diáconos. Oren por su iglesia. Porque créanme, la necesitamos más que cualquier cosa. Oren por nosotros. Y finalmente, vivimos en dependencia de la gracia de Dios. Dice el apóstol, la gracia sea con vosotros. Amén. La gracia que nos hizo salvos. La gracia con la que inicia la epístola. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo libre de pecado, inmune al pecado, tomó forma de siervo y habitó entre nosotros para pagar por nuestros pecados y tenernos en comunión con Dios. Por gracia. Esa es la misma gracia, mis amados hermanos, que como dice el himno, nos va a llevar al hogar. Rogamos porque la gracia de Dios nos permita entender estas realidades. Rogamos porque la gracia de Dios nos permita ponerla por práctica. Rogamos que la gracia de Dios sea favorable en nuestro ministerio. Todo es por la gracia de Dios. Nadie puede decir que porque el pastor fue esto o el hermano tal en lo otro. Todo es la gracia de Dios. Eso es lo que nos sostiene en el ministerio, mis amados hermanos. La gracia sea con ustedes, dice el apóstol. Oh, que lo pudiéramos entender, mis amados hermanos. Nuestra necesidad de la gracia de Dios. Si estás respirando hoy, es por la gracia de Dios. Si fuiste hecho conocedor de tu pecado, hoy es por la gracia de Dios. Si eres salvo, es porque Dios, en su gracia, te salvó. Hay algunas preguntas con las que quisiera cerrar
solamente como reflexión. Es nuestro anhelo ser amado por nuestros hermanos. Cuando digo ser amado por nuestros hermanos, no me refiero a que el hermano tiene la responsabilidad de amarme porque yo soy su hermano en Cristo. Eso es cierto, pero no me estoy refiriendo a eso. Es el anhelo del corazón. Ser de tal cercanía con mis hermanos en la fe, que el hermano mío pueda decir lo mismo que dijo de Lucas, el apóstol Pablo, o lo que dijo de Aristarco, el apóstol Pablo, o lo que dijo de Tíquico, el apóstol Pablo, o lo que dijo de Onésimo, el apóstol Pablo. Soy de ese tipo de influencia para mis hermanos en la fe. Y si la respuesta es no, mi amado hermano, entonces vayamos en la gracia de Dios a Él y oremos. Esa fue mi oración, hermanos, que yo pueda servir a mis hermanos de tal manera que ellos sientan que yo los amo. Porque esto no es un club social. Esta es una familia. Este es un ejército. Ambas ilustraciones. No necesitamos el uno al otro y debemos tener un arraigo el uno con el otro. Debemos vernos valiosos el uno para el otro. Y de ahí sale la segunda pregunta. Entiendo cuál es mi vocación para con mis hermanos. Entiendo lo que es la iglesia. Esta institución es para mí bien. Para el servicio mutuo y para el crecimiento de la iglesia. Es eso lo que ves cuando miras a tu alrededor. No le voy a decir que repita conmigo, pero le exhorto que mire a su alrededor. Mire a sus hermanos. Yo de acá arriba lo puedo ver a todos. Pero ¿qué viene a su mente cuando lo ve a todos? ¿Qué siente por lo que ve? ¿Qué siente por lo que no ve ahora que podrían estar aquí? ¿Qué siente por ellos como parte de la comunidad? Y en tercer lugar, ¿te sientes parte del pueblo? ¿Te sientes que perteneces? ¿Te sientes que esta es tu comunidad? ¿Te sientes que hay una conexión con cada uno de los miembros de esta comunidad? Si no la sentimos, hermanos, probablemente no hemos entendido lo que es la iglesia. Voy a cerrar citando nuevamente el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque es allí donde Jehová derrama bendición y vida eterna. Ojalá sea esa nuestra oportunidad, mis amados hermanos. Señor, le bendiga aquí también. Oremos. Señor nuestro, te alabamos por tu palabra. Tú eres soberano. Señor, gracias por mostrarnos en estos personajes la realidad de la comunidad. Señor, te rogamos en tu gracia que tú nos permitas reconocer nuestra necesidad de ti para poder vivir conforme a lo que tú nos llamas a hacer. Señor, no nos permitas conformarnos con menos de lo que tu palabra nos promete. Ayúdanos en nuestras debilidades, te rogamos. Sabemos que tú prometiste una comunidad perfecta mientras estuviéramos allí, pero sí prometiste una comunidad plena en la medida que nos acerquemos a los medios de gracia que tú impones al pueblo. Señor, dependemos precisamente de tu gracia. Rogamos, tal como el apóstol rogó por la iglesia en Colosas, que tu gracia sea con nosotros y permítenos experimentar la plenitud de la comunión de los santos. Ayúdanos a poder pensar con los labios, mi hermano amado, fiel, consiervo, fiel ministro. Ayúdanos, Señor, a que estas sean palabras que escuchemos con mayor regularidad en el nuestro. Que podamos, Señor, entender el peso de la palabra, hermano.
que nos responsabilicemos, que seamos conscientes de que pertenecemos el uno al otro, que tenemos responsabilidad de los unos con los otros en virtud de nuestra unión con Cristo. Ayúdanos a recordar, Señor, y es por tu gracia y por tu espíritu, y es porque estamos completos en Cristo, que estas cosas son posibles. Podemos vivir por ti, para ti, entendiendo quiénes somos y hacia dónde vamos, por la obra del Cordero Redentor. Es en Cristo Jesús que pedimos todas estas cosas. Y el pueblo de Dios dice: